Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Hoy tenemos nuestra segunda clase en cuanto a lo que es diagnóstico pedagógico y hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes instrumentos y técnicas de diagnóstico que existen y cómo vamos a poder implementarlas justamente en el aula, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestro tema a tratar el día de hoy. Espero que les haya ido súper bien con la clase anterior, con las tareas y que todo hayan podido también subir. Recuerden igual que cualquier duda que tengan, pues puedan hacerla aquí durante la clase y vamos a estar resolviendo igual. Entonces, eso. Con eso vamos a empezar y hoy quiero mostrarles un pequeño video motivacional para que ustedes vean y después vamos a hacer comentarios sobre eso. ¿Listo? Un día, llegó un profesor a su salón de clases y le pidió a sus alumnos que guardaran silencio, pero nadie le hizo caso. El profesor volvió a pedirles que guardaran silencio, pero sus alumnos lo siguieron ignorando. El profesor se cansó, perdió la paciencia y les dijo: Jóvenes, presten atención que voy a decir esto solo una vez. Un silencio se apoderó del salón y el profesor continuó. Desde que comencé a enseñar, hace ya muchos años, descubrí que nosotros, los profesores, trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En todos estos años, observé que de cada 100 alumnos, apenas 5 son realmente aquellos que hacen alguna diferencia en el futuro. Apenas 5 se vuelven profesionales brillantes y contribuyen de forma significativa para mejorar la calidad de la vida de las personas. El otro 95% sirve solo para hacer volumen, son mediocres y pasan por la vida sin dejar nada útil. Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el mundo. Si ustedes prestan atención, notarán que de 100 profesores, apenas 5 son aquellos que hacen la diferencia. De 100 abogados, apenas 5 son excelentes. De 100 médicos, apenas 5 son verdaderos profesionales. Y podría generalizar más. De 100 personas, apenas 5 son verdaderamente especiales. Es una pena muy grande no poder separar ese 5% del resto, porque si eso fuera posible, solo dejaría a los alumnos esenciales en este salón y mandaría a los demás afuera. Entonces, tendré el silencio necesario para dar una buena clase y sobre todo, dormiría tranquilo sabiendo que invertí en los mejores. Pero desgraciadamente no hay cómo saber cuáles de ustedes son esos alumnos. Solo el tiempo es capaz de mostrar eso. Por lo tanto, tendré que conformarme e intentar dar una clase para los alumnos especiales a pesar del desorden que está siendo hecho por el resto. Muy bien, ¿qué tal les pareció este video? ¿Pudieron observarlo? ¿Qué es lo que piensan acerca de esto? ¿Alguien algún comentario sobre el video? Bueno, en el video podemos ver que realmente durante las clases, a pesar de que muchas veces nosotros como maestros nos esforzamos mucho para brindar unas buenas clases, para poder llegar a nuestros estudiantes, también podemos ver que solamente un pequeño porcentaje es ese grupo de estudiantes que destaca por sobre los demás. Pero a pesar de esto, para nosotros no debe ser esto un impedimento tampoco, y nosotros debemos poder
avanzar y nunca dejar que como profesores nos desmotive este hecho, más bien motivarnos para tratar de que nuestros alumnos sean excelentes en todo lo que hagan y que nuestras clases también puedan llegar a dejar una huellita en el corazón de nuestros estudiantes y siempre nos recuerden también ellos. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un poco sobre lo que son las técnicas del diagnóstico pedagógico. Entonces, la semana anterior pudimos observar un poco sobre lo que es el diagnóstico pedagógico y para qué es útil. Entonces, ahora sabemos que este diagnóstico pedagógico debe ser constante y nos ayuda justamente a poder reevaluar y buscar adaptaciones para mejorar con nuestras clases y que nuestros alumnos pues puedan recibir una, una buena educación. Entonces, vamos hoy a comenzar a revisar cuáles son estos instrumentos que nosotros tenemos para el diagnóstico pedagógico, ¿ok? Entonces, vamos a revisar las diapositivas de que ustedes puedan ir revisándolas conmigo y comenzar con esta clase, ¿ok? Recuerden igual que todos los materiales y todo lo que utilizamos durante la clase, ustedes lo tienen disponible también en la plataforma y ustedes ahí van a poder revisarlo igual las veces que sean necesarias también. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase. Perfecto. Como les decía, el día de hoy vamos a ver sobre los instrumentos y las técnicas de diagnóstico. Existen muchas formas de tener un diagnóstico y de evaluar. Y hoy vamos a aprender sobre los diferentes tipos de herramientas que existen, desde los cuestionarios, también están las entrevistas y también las pruebas estandarizadas, además de la observación directa y también del cómo se puede diseñar y también validar los instrumentos de forma efectiva. Cada uno de los instrumentos y técnicas que nosotros vamos a ir utilizando durante nuestras clases o para realizar este diagnóstico pedagógico, pues son necesarias y necesitamos saber cómo aplicarlas, de dónde podemos obtenerlas y también cómo realizarlas. Nosotros vamos a ver hoy tres tipos de instrumentos, ¿ok? Esos instrumentos que vamos a ver el día de hoy son los cuestionarios, también las entrevistas y por último también las pruebas estandarizadas. Entonces, bueno, ¿qué son los cuestionarios? Los cuestionarios son una herramienta fundamental que nos ayuda a recopilar información de una forma estructurada, ¿ok? Estos instrumentos nos permiten obtener datos que son cuantitativos y también cualitativos y nos van a permitir ver características de conocimientos y también las percepciones de nuestros estudiantes. A través de los cuestionarios, nosotros vamos a poder poner ahí preguntas que son necesarias para nosotros poder ver cómo ellos, cómo nuestros estudiantes, también como nuestros padres de familia, están viendo nuestras clases, qué les parece más interesante, tal vez qué es lo que no es tan interesante, cómo podemos motivar mejor a nuestros estudiantes, cómo podemos llegar mejor a ellos. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, este cuestionario aquí que tenemos de ejemplo. Este es un cuestionario de evaluación, ¿no? Entonces dice, contesta señalando con una cruz y comparte tus opiniones con el resto de la clase. ¿Sabías quiénes eran los iberos antes de realizar esta actividad? ¿Te han parecido fáciles o difíciles las actividades? ¿Te lo has pasado bien? ¿Crees que has aprendido muchas cosas sobre los iberos? ¿Has tenido problemas a la hora de seguir las instrucciones? ¿Has tenido problemas con el uso del ratón? Entonces, como podemos ver, este es un cuestionario justamente que está diseñado para aplicarlo al finalizar una clase.
Entonces, cuando nosotros finalizamos una clase, podemos aplicar este tipo de cuestionarios para poder ver si nuestros estudiantes entendieron la clase, si les pareció tal vez divertida, si lograron obtener los aprendizajes necesarios. Para eso nos sirven este tipo de cuestionarios, ¿ok? Y estos son justamente cuestionarios de evaluación. ¿Podemos hacer este tipo de cuestionarios al finalizar cada clase? Pues sí, o podemos hacer este tipo de cuestionarios al finalizar, por ejemplo, un tema completo, que tal vez un tema nos lleve unas 2 semanas, tal vez es un poco más, o tal vez a veces una semana completa, pero a través de eso nosotros vamos a poder observar y ver si nuestros estudiantes están comprendiendo o no lo que estamos enseñándoles. Y también si tal vez las estrategias que nosotros estamos utilizando en nuestras clases les ha sido útiles o no a nuestros estudiantes, ¿ok? Para eso nos sirven estos cuestionarios de evaluación. Los cuestionarios los pueden realizar ustedes mismos como también pueden buscar tal vez, y a veces incluso en nuestros libros de trabajo vamos a encontrar este tipo de cuestionarios para los estudiantes. Importante ahí que para que nosotros tengamos un diagnóstico pedagógico, pues mucho mejor, debemos ir recolectando esta información y revisando si tal vez debemos realizar un cambio de estrategias. Ahora, otra de los instrumentos que nosotros tenemos son las entrevistas. Las entrevistas son personales, ¿ok? Y nos permiten tener una perspectiva más profunda y detallada. Estas entrevistas pueden ser estructuradas, también pueden ser semiestructuradas y también abiertas. Y nos permiten explorar temas de manera flexible y que también son adaptadas a cada situación. Estas entrevistas las podemos hacer tanto con nuestros estudiantes como también con los padres de familia, ¿ok? Cuando nosotros hacemos estas entrevistas, justamente lo que estamos buscando es obtener más información de la que ya tenemos. Cuando tenemos esta información, pues nosotros podemos ver, primero con los estudiantes, es también recabar un poco de información sobre su familia, sobre el ambiente en el que se desarrollan. Ellos nos van a ir brindando más información sobre esto. Normalmente estas entrevistas se las deben realizar al inicio, ¿ok? Cuando estamos recién empezando con nuestros estudiantes para poder conocerlos mejor y también tratar de realizar estas entrevistas con los padres de familia. Una recomendación aquí es que ustedes pueden, en una primera reunión de padres de familia, imprimir entrevistas estructuradas con alguna información para poder recolectar alguna información que es necesaria. Entonces, por ejemplo, en estas entrevistas nosotros podemos preguntar desde la fecha de cumpleaños hasta con quién viven nuestros estudiantes, si es que son tal vez los hijos mayores, los hijos menores, los hijos del medio, porque esta información también a nosotros nos resulta útil. Muchas veces podemos ver comportamientos diferentes entre nuestros estudiantes que tienen que ver con esta parte familiar. Además, a través de las entrevistas podemos nosotros conocer información también incluso del tema religioso, ¿ok? Muchas veces es importante conocer esto porque en la mayoría de instituciones en donde ustedes van a laborar también, se da una educación laica. ¿Y qué significa esto? Pues que no hace diferencias en cuanto a las religiones y que nosotros también debemos conocerlo así para tener cuidado con muchos de los estudiantes y tal vez incluso con los padres de familia. Y de esta manera, pues, que ellos puedan ir avanzando, ¿ok? Las entrevistas, tener una entrevista inicial nos va a ofrecer mucha información a nosotros que después la vamos a poder ir utilizando también, incluso cuando vamos dando los temas de clase, ¿ok? Esta es una entrevista inicial estructurada, la que les he puesto aquí, la que está puesta aquí.
en nuestras diapositivas. Entonces, como ven, las entrevistas son bastante sencillas y nos pueden llevar a temas más profundos. Esta nos dice, mi nombre es, tengo tantos años, mi cumpleaños es, mi mamá se llama, tiene tantos años y trabaja, mi papá se llama, tiene estos años y trabaja en, tengo cuántos hermanos y cómo se llama. Entonces son entrevistas sencillas que justamente nos permiten recolectar y recabar información. De eso se trata estas entrevistas. Y también tenemos, por último, las que son las pruebas estandarizadas. Estas pruebas estandarizadas nos proporcionan una evaluación que es muy objetiva y comparativa, ¿ok? Desde el desempeño de los estudiantes y nos permiten medir habilidades, conocimientos y aptitudes de manera confiable y válida. A través de esta prueba, de estas pruebas estandarizadas, nosotros vamos a poder ir recabando esta información, pero también estas pruebas estandarizadas nos van a permitir ver el avance de un estudiante. Y por eso en estas pruebas estandarizadas, pues nosotros vamos a poder ver que tenemos una parte inicial, una parte intermedia y también una parte final. Y medir justamente no solo los conocimientos, también las aptitudes, cómo nuestros estudiantes están evolucionando. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de esto, ¿no? De estas pruebas estandarizadas. Podemos ver aquí, por ejemplo, reconoce ciudades, perdón, reconoce habilidades y capacidades de la persona, comprende que hay normas y reglas de convivencia, cómo está en su autonomía, puede ir al baño solo y nosotros vamos a poder ir viendo cómo en la parte inicial, tal vez en la intermedia y en la final, los niños van a ir avanzando. Como pueden ver aquí, estas pruebas estandarizadas, por ejemplo, la que tenemos aquí, nos habla de los diferentes ámbitos. Entonces aquí tenemos identidad personal y autonomía, de cómo va en las relaciones interpersonales, de cómo va en el lenguaje oral, también del lenguaje escrito. Nos habla también de destrezas ya de aprendizaje, como el número, como la forma, como el espacio. Entonces, justamente estas pruebas estandarizadas, como les decía, están diseñadas para poder evaluar tanto los aprendizajes como las aptitudes, ¿ok? Entonces, vamos a seguir avanzando con nuestra clase para que ustedes puedan ir viendo mucho más a profundidad cuáles son los instrumentos que tenemos, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir diseñando y además validando nuestros instrumentos? Entonces, para nosotros poder diseñar un instrumento, necesito definir cuál es el objetivo del instrumento que voy a tener. Entonces, como pudimos ver arriba, tenemos diferentes tipos y cada uno pues tal vez tiene un objetivo diferente. Entonces, yo como maestro, yo como docente, ¿qué es lo que quiero evaluar? Entonces, necesito definir cuál es ese objetivo que yo tengo. Por ejemplo, dentro de un cuestionario, este cuestionario que yo lo voy a realizar tiene como objetivo saber si el niño entendió el tema que tenemos, ¿sí? Ok, entonces, por medio de eso, ¿qué preguntas necesito tener para saber si el niño o la niña pues me fue comprendiendo los temas que yo tengo? Ok, eh, ¿comprendes las sumas? ¿Sí? Ok, entonces poner ahí cuáles son los ítems que voy a tener y cuál va a ser esta escala de medición. Las escalas de medición, dependiendo igual de a quién vamos a aplicar estos instrumentos, pues van a ir variando. Podemos poner sí, podemos poner no, podemos poner caritas como la que vimos en la parte de arriba, como tal vez podemos poner una como especie de opción múltiple para poder obtener esta información, ¿ok? Y a esto nos referimos con lo que es la escala de medición. Y también
cuál va a ser el formato que nosotros vamos a utilizar para justamente poder realizar esta encuesta. Entonces, a eso se refiere a lo que es el diseño, ¿ok? Para diseñar nuestros instrumentos, necesitamos primero, nuevamente repito, definir nuestros objetivos, qué es lo que yo voy a medir o qué es lo que yo voy a, qué información es la que quiero obtener. También redactar cuáles son esas preguntas que yo quiero realizar. Y por último, tener una escala de medición. Ya con todo esto estructurado y ya cuando esto lo tengamos diseñado, pues el siguiente paso es la validación. La validación es este proceso que me permite saber si el instrumento que yo creé está midiendo y es válido para poder obtener los datos necesarios y también si todo lo que yo realicé, pues me ayuda a obtener datos sobre el objetivo que yo quiera. Y también podemos realizar pruebas de validez y de confiabilidad. Estas pruebas también se las pueden realizar, por ejemplo, con con ayuda de otros docentes o buscando ayuda también de los directivos. A través de ellos podemos ver cómo podemos tener estas pruebas de validez y también de confiabilidad. Es decir, que nos van a ayudar a revisar y a ver si es que realmente estoy cumpliendo con los objetivos planteados, ¿ok? Entonces, primer paso, establecer objetivos claros, saber cuál es el objetivo específico con el que se busca alcanzar con este instrumento de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, objetivo claro, quiero saber si el estudiante comprendió o no el tema dado. Ok, entonces tengo que realizar preguntas sobre el tema. O en otra, ¿cuál es el objetivo específico que yo tengo? Pues recabar más información sobre el niño o la niña, qué es lo que más le gusta, qué es lo que no le gusta, como tal vez el papá sabe o la mamá sabe que aprende mejor. Entonces, ese sería mi objetivo, recabar información personal del niño. Sería otro objetivo para otro instrumento. Como segundo paso, necesitamos siempre asegurar la confiabilidad, saber que el instrumento que nosotros vamos a utilizar es preciso y que realmente nos va a dar resultados que son confiables, ¿ok? Y que a través de eso nosotros vamos a poder, pues, buscar una guía o un medio para poder mejorar nuestras clases o para poder saber con qué niños estamos tratando, cómo podemos llegar de mejor manera a ellos. También debemos garantizar la validez. Nuestro instrumento debe medir lo que se propone evaluar y debe reflejar realmente de manera creíble cuáles son las características o habilidades que se quiere conocer. Nosotros debemos ver también que si aplicamos estos cuestionarios, por ejemplo, cualquiera de los instrumentos con nuestros alumnos, debemos ver que ellos sean sinceros también en responder. Que nosotros, por ejemplo, si queremos medir si el estudiante aprendió o no, pues que ellos sepan también, por ejemplo, en muchos de los casos, los niños no responden esto con siendo completamente honestos, porque van a creer que eso es una nota extra y que si ellos ponen que, por ejemplo, no entendieron el tema, entonces, bueno, el maestro se va a enojar o la maestra se va a enojar porque no entendí la clase. Entonces, para esto nosotros debemos garantizar esta validez, saber que si vamos a aplicar este tipo de cuestionarios, los niños tienen claro que deben ser también honestos y que si no entendieron la clase o el tema tal vez no les quedó del todo claro, pues deben ponerlo para que nosotros también como maestros sepamos si se entendió o no. Y de esta manera garantizar esta validez de resultados. Porque si no, los resultados que nosotros vamos a obtener aquí, pues simplemente no van a ser tan certeros y no nos van a ser tan útiles a nosotros.
Y por último, pues el último paso es este pilotaje y ajuste. Es decir, que podamos probar el instrumento y después de probarlo, ver si si realmente está cumpliendo el objetivo o no, y si es necesario realizar ajustes para de ahí implementarlo finalmente, ¿ok? Entonces, siempre cuando nosotros realizamos cualquier tipo de instrumento, podemos probar el instrumento previamente y realizar los cambios necesarios. De aquí también vamos a ver cuáles son las técnicas de recolección de datos. Importante cuando hablamos aquí del diagnóstico, tenemos estas dos cosas. Las unas son los instrumentos, es decir, cómo yo voy a recolectar los datos, y también esta segunda parte, que cuáles son las técnicas de recolección de datos. Para estas técnicas de recolección de datos, nosotros vamos a tener de dos tipos, ¿ok? Primero, las cualitativas y también las cuantitativas. Cuando hablamos de técnicas cualitativas, pues estamos hablando de un enfoque interpretativo que nos permite comprender significados, experiencias y contextos mediante técnicas como entrevistas, grupos focales y también cuál es el contenido que yo tengo. Cuando hablamos de técnicas cualitativas, estamos hablando de técnicas que no tienen como tal, por ejemplo, un conteo. Ejemplo, en una entrevista, pues nosotros no vamos a tener, por ejemplo, que 8 estudiantes nos contestaron lo mismo, que 5 estudiantes piensan igual. No, más bien estas entrevistas van a ver mucho más este tema cualitativo, es decir, que no lo podemos contar. A eso se refiere cuando hablamos con técnicas cualitativas. Y al contrario, cuando hablamos de técnicas cuantitativas, pues aquí nos implica una recopilación numérica, ¿ok? Que puede analizarse estadísticamente. Entonces, ustedes igual en la materia de estadística pudieron ver, ¿verdad? Cómo se recogen y se recopilan estos datos numéricos y cómo después yo puedo también interpretarlos, ¿no es cierto? Para ver cuáles son los patrones, cuáles son las tendencias e incluso cuál es la relación que tienen entre las preguntas, los ítems o lo que también se les llama variables para poder analizarlo. Estos son entonces las dos tipos de técnicas de recolección de datos que tenemos. Las cualitativas, que hacen referencia a las cosas que no son contables, y las cuantitativas, que ya implica una recopilación de datos numéricos. Y para poder obtener estos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, nosotros vamos a tener algunas opciones como son los cuestionarios, también tenemos las entrevistas y también vamos a ver esta parte de la observación, ¿ok? Y además de las pruebas. Entonces, estas son las técnicas de recolección de datos que nosotros vamos a tener. Vamos a profundizar un poco más en cuáles son los cuestionarios, cuáles son las entrevistas, cuál es la observación y cuáles son las pruebas. Pero como ya mismo se nos termina esta sesión y para no quedarnos a medias, les pido que por favor nos desconectemos y nos volvamos a conectar, ¿ok? Para no quedarnos a media explicación. ¿Listo? Entonces, vuélvanse a conectar, ¿listo?